Nos encontramos actualmente considerando la enseñanza bíblica acerca del hombre simple, basándonos mayormente en el material que encontramos en el libro de Proverbios al respecto. Hemos dicho que el libro de Proverbios es como una escuela. De hecho, le hemos puesto un nombre a esa escuela, le hemos llamado la Escuela de Salomón. Y en esa escuela el simple sabio es invitado a entrar para poder hacerse más sabio. Habíamos dicho en un sermón anterior que en la escuela de Platón había un letrero que prohibía la entrada a los ignorantes. En la escuela de Salomón también hay un letrero, pero no para prohibir, sino más bien para alentar la entrada de los hombres simples. Dice en el capítulo 9 de Proverbios: la sabiduría edificó su casa, labró sus columnas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Y a quiénes clamó? Dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Hermanos, es terrible ser un simple, pero Salomón nos dice en este libro que hay cura para ese mal. Los simples son invitados a entrar en la escuela de Salomón, lo mismo que aquellos que carecen de cordura. Ahora bien, ¿qué significa ser un simple? ¿Cuáles son las características que evidencian a una persona que padece de ese mal? En nuestro primer sermón dijimos que el simple se evidencia en primer lugar por ser un crédulo, no un creyente, lo cual es una virtud, sino por ser un crédulo. La palabra hebrea que se traduce en español como simpleza significa literalmente ser abierto, amplio, espacioso, y señala a la persona inmadura que mantiene su mente abierta para recibir sin filtrar o examinar todo tipo de información. En Proverbios capítulo 14, versículo 15, se nos dice que el simple todo lo cree, lo que le dicen sus amigos, lo que escucha en televisión, lo que lee en los periódicos, lo que lee en cualquier libro. El hombre simple no medita, no evalúa la fuente de donde viene la información, ni examina tal información con datos objetivos o con el contenido infalible e inerrante de la palabra de Dios. El simple todo lo cree, porque es apresurado, emotivo, irreflexivo, y por ello se convierte en presa fácil de las opiniones de otros. El simple es crédulo. Pero no solo eso, vimos también en segundo lugar que el simple se evidencia, se caracteriza porque tiene la vista corta. Dice Salomón en Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La Biblia de las Américas traduce este texto de la siguiente manera: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. El hombre simple no ve lo que hay delante. Él es incapaz de percibir de antemano las consecuencias que vendrán sobre su vida si continúa haciendo lo que está haciendo. Él no percibe la conexión que existe entre causa y efecto. Si sigo caminando por esta senda, esto es lo que me encontraré en el camino. El simple no ve el mal a tiempo. Él no posee esa capacidad y dice Salomón que termina recibiendo el daño. No es que el simple no ve el mal, es que lo ve cuando ya es demasiado tarde, cuando lo tiene encima. El prudente, en cambio, siempre ve más allá. Es un hombre previsor, es un hombre calculador, no actúa por instinto o guiado por sus deseos, porque este hombre prudente sabe que hay muchos peligros a su alrededor. Este hombre prudente ha logrado desarrollar, ha logrado aprender el difícil arte de prever lo que puede venir mañana sin afanarse por el mañana. Es difícil aprender ese arte, aprender a vivir en medio de esa tensión, a prever lo que puede venir mañana, pero al mismo tiempo sin afanarse por el mañana.
Él sabe que no puede controlar la providencia de Dios, pero planifica hasta donde puede, evitando los peligros que percibe de antemano. En nuestro último sermón, vimos que este asunto encierra algunas tensiones, pero que tenemos que aprender a lidiar con ellas para poder permanecer en el punto medio y no caer en extremos. Hay una tensión entre mirar hacia adelante, ser prudente, ser previsor y al mismo tiempo vivir un día a la vez. Eso no es fácil. ¿Cómo yo puedo ser prudente, ser previsor, pero al mismo tiempo vivir un día a la vez, sin afanarme por el mañana? Sabemos que existe esa tensión, como también hay una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Todo eso lo tratamos en nuestro segundo sermón. Pero en la escuela de Salomón, en el currículum de esta escuela, hay una materia que nos enseña a trabajar con estas cosas para que no caigamos en extremos. Por un lado se nos dice en Proverbios capítulo 6 que debemos ser como las hormigas. ¿Y cómo son las hormigas? Que preparan en verano la comida para en invierno no morirse de hambre. Y recuerden que lo que Salomón tiene en mente no es un país tropical, sino más bien un país donde el invierno llena de hielo toda la tierra. ¿Y qué hace la hormiga? La hormiga es previsora. Y dice Salomón que el hombre sabio copia esta actitud de la hormiga. Prepara en el verano su alimento para no morir de hambre en el invierno. Sin embargo, en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda que es Jehová el que endereza los pasos del hombre. Yo debo prever, yo debo planificar, pero siempre recordando que es Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, el que endereza los pasos del hombre. En Proverbios 21:31 se nos dice que debemos alistar el caballo para la batalla, pero sin olvidar que es Dios quien da la victoria. ¿Qué debemos hacer nosotros? Alistar el caballo para la batalla, pero sin olvidar que es Dios, el Dios Todopoderoso, quien da la victoria. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dejar de precaver confiando en la soberanía de Dios, eso es presunción e irresponsabilidad. Pero dejar de descansar en Dios y planificar como si las cosas dependieran por entero de nuestros planes, eso es soberbia. Eso es soberbia. En la escuela de Salomón se nos advierte para que no caigamos en ninguno de estos dos extremos. No debemos actuar con presunción. Yo confío plenamente en el Señor. Tampoco debemos actuar con soberbia como aquel hombre del que habla Santiago, que dice: mañana voy a ir a tal ciudad y voy a traficar y voy a estar allá un año y voy a ganar tanto. Dice Dios en su palabra, eso es soberbia. El hombre prudente sabe mantenerse en el punto medio. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en estos dos sermones que hemos dado acerca del hombre simple. A partir de hoy vamos a comenzar a tratar con algunos males específicos, males que son muy comunes en la vida del hombre y que debemos prever de antemano para que al final no recibamos el daño. En nuestro primer estudio nos limitamos a describir al hombre simple y a considerar cuáles serán los resultados de su simpleza. Luego establecimos en el segundo sermón algunas presuposiciones fundamentales en lo tocante a ser precavidos y previsores, pero sin caer en el afán y la ansiedad. Hoy comenzaremos a tratar, repito, con aquellos males que el hombre prudente debe ver de antemano, de modo que podamos encontrar a tiempo un refugio donde escondernos. Y el primero de estos males es el que hemos denominado debilitamiento corporal prematuro. ¿Cuál es el primer mal que el hombre prudente ve de antemano, se esconde a tiempo antes de recibir el daño? Lo que hemos llamado debilitamiento corporal prematuro. Este es uno de los males que el simple no evita. Es más, él ni siquiera lo percibe hasta que cosecha con creces sus consecuencias. Hermanos, nosotros sabemos que la vida y la salud están en las manos de nuestro Dios. Él ha fijado los límites de nuestra habitación en este mundo.
Él forjó en el vientre de nuestras madres nuestra constitución, nuestro organismo. Algunas personas poseen un cuerpo fuerte y saludable, otros tienen cuerpos débiles y enfermizos. Y es parte del contentamiento y es parte de la fe aceptar las disposiciones particulares que el Señor determinó para cada uno. No obstante, hay algunas personas que cosechan por su simpleza un debilitamiento corporal prematuro, envejecen antes de tiempo. No estamos hablando aquí de un problema congénito o biológico. Estamos hablando de aquellos que poseen un cuerpo decaído, un cuerpo débil, flojo, enfermizo, y todo eso por su propio descuido. Todos llegaremos a una edad en que esas cosas se manifestarán seguramente. Lean Eclesiastés capítulo 12, cuando dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos días malos, de los cuales digas, ya no tengo contentamiento. Cuando se te caiga el cabello, a algunos se nos comenzó a caer un poco antes de tiempo. Cuando se nos caigan los dientes, cuando el cuerpo se encorve, todo eso vendrá, tarde o temprano vendrá. Pero aquí estamos hablando de un debilitamiento corporal prematuro, fruto de la falta de cuidado, fruto de la falta de previsión. Estamos hablando de ese tipo de persona que se encuentra frecuentemente adolorido, debilitado, incluso espiritualmente decaído y frustrado por sentirse tan indispuesto para hacer lo que debe hacer y lo que desea hacer. Nos estamos refiriendo a ese tipo de persona que gasta una suma considerable de dinero en médicos, en medicinas, en seguros médicos, porque no ha tenido en su simpleza el cuidado que debió tener de su salud y de su cuerpo. El presupuesto familiar de este individuo siempre está estrecho por todo el dinero que se gasta en el renglón medicina. Quizá la esposa y los hijos necesitan más dinero, pero este hombre no puede suplir todo lo que se necesita porque su cuerpo está débil, porque ha envejecido prematuramente. Y como consecuencia de ello, este individuo vive amargado, frustrado, se siente mal consigo mismo, vive a la defensiva delante de su familia, delante de sus compañeros de trabajo, delante de sus amigos, se siente incluso resentido contra Dios. Su visión de la vida es pesimista y poco a poco se va sumiendo en una actitud ansiosa, melancólica, depresiva, hasta que pierde por completo ese gozo santo que deberíamos tener por esta vida que nuestro Dios, nuestro buen Dios, nos ha regalado para vivirla. Hay personas que piensan que es espiritual querer morirse. Eso no es espiritual. Dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, el que quiere amar la vida y ver días buenos, que haga esto, esto y aquello. Nosotros debemos amar la vida. No es espiritual vivir como una persona que quiere morirse todo el tiempo. Es bueno aclarar que no estamos hablando de una persona que en un momento dado de su vida es visitado por alguna aflicción providencial que lo arrastra a ese estado de pesadez y de debilidad. No, estamos hablando de uno que vive continuamente en ese estado de pesadez. Y no por algún problema congénito o biológico, como decíamos hace un momento, sino por su propio descuido. Hermanos, Dios nos ha dado un cuerpo para que lo cuidemos, para que lo mantengamos en buena forma, de modo que podamos servirle mejor. Sabemos por la historia de la Iglesia que muchos grandes hombres de Dios también padecieron muchas enfermedades. Tuvieron que servir al Señor en medio de mucha debilidad, y el poder de Dios se glorificó más claramente por causa de esa condición. El apóstol Pablo fue un hombre enfermizo. Dice que Dios le dio un aguijón en su carne para que no se gloriara en demasía. Y 3 veces le pidió al Señor que lo sanara, y Dios le dijo: no, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:21, ya no tomes agua por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un individuo que por causa de la forma en que Dios lo creó, padecía de muchas enfermedades. Hermanos, no es pecado ser enfermizo. Eso no es pecado. Hay personas que vinieron así de fábrica. Si esa es la porción que el Señor nos da, debemos aceptarla con gozo y servirle a Él hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. Hay cosas que no vamos a poder hacer porque nuestro cuerpo no nos da. Y vemos a otros que tienen un vigor increíble y nosotros no podemos hacer lo que esa persona hace. Hermanos, esa fue la porción que el Señor nos dio. Pero debemos estar seguros de que no padecemos un debilitamiento corporal prematuro que ha venido sobre nosotros, no porque Dios así lo planificó, sino por causa de nuestra simpleza. Hay personas, repito, que nacen así. Quiero repetir eso porque yo no quiero crear problemas de conciencia innecesarios en nadie aquí. Hay personas que nacen así. Esa fue la constitución que se formó en ellos cuando aún estaban en el vientre de sus madres. Hay otros que han adquirido esa condición por causa de algún accidente o por causa de alguna enfermedad que ha dejado alguna marca permanente en el cuerpo de este individuo. Pero el debilitamiento corporal del que estamos hablando aquí es el que viene por causa de la falta de prudencia, como consecuencia directa de ese actuar simple que no prevé el daño que vendrá tarde o temprano si seguimos cierto estilo de vida. Es Dios quien da la salud, es Él quien pone los límites a la vida del hombre sobre la tierra, pero Él ha establecido los medios a través de los cuales podemos y debemos mantener un cuerpo saludable, hasta donde nuestra responsabilidad lo permita. Hermanos, Dios usa medios. Si no usamos los medios, cosecharemos entonces las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Un ejemplo clásico de las Escrituras es el que encontramos en Hechos capítulo 27. Libro de los Hechos capítulo 27. El apóstol Pablo se dirigía hacia Roma en barco, y cuando iban a partir de cierta isla, el apóstol dijo al capitán: es mejor que no salgamos, porque si salimos nos vamos a enfrentar con muchos problemas. Pero el capitán asumió la actitud que muchos asumen: tú eres un predicador, ¿qué sabes tú de navegación? Se fueron, y tal y como Pablo había dicho, recibieron el problema. Pero dice en el versículo 22 que el Señor se le apareció a través de un ángel, confirmándole al apóstol Pablo que ninguna persona de las que estaban en la nave perecerían. Dice en el versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo estaba confiado de que las cosas resultarían como Dios le había dicho. Dios me ha dicho que nadie perecerá, que solamente se perderá la nave. Estén tranquilos. Pero Pablo era un hombre balanceado y sabía que Dios habría de valerse de ciertos medios a través de los cuales Dios cumpliría lo que había decretado. Más adelante en el versículo 30 vemos que algunos marineros de la nave querían escapar. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros.
Por fin, ¿en qué estamos? ¿Había dicho Dios la verdad de que nadie perecería? Sí, pero al mismo tiempo Dios había decretado que Él llevaría esa nave a su final a través de los marineros expertos que estaban allí. Si los marineros se iban, la nave se iba a hundir. Dice el apóstol Pablo, si estos no se quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Hermanos, esto ciertamente es un misterio, pero Dios, el Dios soberano, que ha decretado ciertísimamente todo cuanto ha de ocurrir, también ha decretado los medios a través de los cuales tales cosas ocurrirán. Si no usamos los medios, las cosas no ocurren. Si queremos una vida saludable y prevenir un debilitamiento corporal prematuro, debemos hacer uso de los medios que el Señor ha provisto para escapar de ese mal. En el sermón de hoy veremos en el tiempo que nos resta, en primer lugar, cuáles son algunas de las causas más comunes que originan un debilitamiento corporal prematuro. Y luego, en segundo lugar, veremos dos enseñanzas que nos ayudarán a tener una visión balanceada en cuanto a este asunto. Vamos entonces a comenzar, en primer lugar, viendo cuáles son las causas más comunes que originan ese debilitamiento corporal prematuro. Y la primera de ellas es el abuso de ciertas sustancias dañinas para el cuerpo. El abuso de ciertas sustancias dañinas para el cuerpo. ¿A qué tipo de sustancia nos estamos refiriendo? Nos referimos al abuso del alcohol, al abuso de las drogas, al abuso del cigarrillo, entre otros. Al abusar de estas sustancias, tarde o temprano repercutirá en la salud y en la fortaleza de nuestro cuerpo. Pero el hombre simple solo considera el bienestar y la alegría momentánea que estas cosas proveen, pero no se detiene a pensar en las consecuencias que vendrán sobre él, a la larga o a la corta, por el abuso de esas sustancias. Él ve los anuncios de televisión y se deja seducir fácilmente al ver el rostro radiante de esos fumadores y bebedores. Se ven tan bien. Claro, sería bueno que en los anuncios se le hiciera una radiografía de los pulmones, pero eso no sale. O una radiografía del hígado. Solamente se ven tan rozagantes, tan hasta buenos mozos, porque nunca cogen una gente fea para hacer esos anuncios. Tal pareciera, de acuerdo a lo que nos enseñan los anuncios de televisión, que el éxito y la felicidad se encuentran íntimamente relacionados con el uso de tales sustancias. Pero el hombre prudente mira hacia adelante y se pregunta, ¿qué consecuencias vendrán sobre mí si abuso de estas cosas, o incluso en el caso de algunas, solamente si hago uso de ellas, sin abusar, solamente con hacer uso de ellas? Algunas personas quedan finalmente encerradas en ciertos vicios. ¿Saben por qué? Porque se sobreestimaron. Pensaron que eran lo suficientemente fuertes como para que esas cosas no los atraparan y terminaron voluntariamente en una cárcel de la cual se les dificulta salir. Jóvenes que me escuchan, no sean simples. No crean todo lo que escuchen, no crean todo lo que ven, porque esos anuncios publicitarios no son más que un vil engaño de Satanás. Cosecharán un debilitamiento corporal prematuro. Y yo estoy completamente seguro que hay muchos aquí, sentados en este lugar, en esta noche, que pueden dar testimonio de cómo hoy están pagando el precio de haber abusado de esas cosas. Sus mentes no funcionan bien, no pueden servir al Señor como desean, su capacidad de concentración es mínima, tienen problemas en el estómago, tienen problemas en los pulmones, tienen problemas en el hígado, y todo eso porque en una etapa de su vida fueron simples. ¿O no es así? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 23.
Proverbios capítulo 23. Versículo 29 al 35. Se pregunta Salomón, instruyendo a su hijo, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, es decir, aquellos que mezclaban las bebidas alcohólicas de aquel tiempo, aunque en ese tiempo el alcohol no se conocía como nosotros lo conocemos hoy, era un proceso de fermentación natural, pero precisamente para hacer esas bebidas más fuertes las mezclaban con ciertas especias y ciertas hierbas. No mires al vino cuando rojea, dice Salomón, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. ¿Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero? Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Algunos estarán pensando aquí en esta noche, pastor, yo no creo que es necesario decir estas cosas en una iglesia evangélica, donde se supone que nadie abusará de esas sustancias. Y en algunos casos ni siquiera la usarán. Para los que asisten regularmente a esta congregación, saben que nosotros no nos distinguimos por una predicación moralizante, porque creemos que Cristo no nos ha llamado a moralizar, sino a predicar el Evangelio. Y digo esto porque algunos púlpitos dan la impresión falsa, y yo no quiero dar esa impresión esta tarde, de que si dejamos de beber, dejamos de fumar, dejamos de usar drogas, entonces estamos en el buen camino, como si todo el pecado del hombre se resumiera en la participación de ciertos vicios. Pero sabemos que eso no es así, el problema del hombre es mucho más profundo. Cristo no vino a moralizar, Cristo vino a salvarnos del pecado. No es una fachada de decencia lo que necesitamos, es un cambio de corazón. Y eso no se adquiere practicando una religión particular, o siguiendo cierta norma de vida, cierto estilo de vida. La pureza de corazón de la que habla la Biblia solo puede ser producida por el Espíritu de Dios cuando el pecador abraza al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, versículos 7 al 9, dice Dios a estos gentiles les purificó los corazones por medio de la fe, lo mismo que a nosotros. Que nadie tenga entonces una idea equivocada de nuestro ministerio. No nos dedicamos a moralizar, sino a evangelizar. Es cierto que el Evangelio trae consigo una moral más alta, eso es indudable, pero el Evangelio es mucho más que un simple adecentamiento. Nosotros no vinimos aquí a adecentar a nadie, a darle una fachada de decencia, sino a predicar el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Pero volviendo a la inquietud de la que hablábamos hace un momento, vuelvo y me pregunto, ¿es acaso necesario mencionar estas cosas en una iglesia cristiana? Sí es necesario, y esto por dos razones. En primer lugar, porque nadie está exento de abusar de estas cosas. ¿O acaso ya se olvidaron cómo Noé se emborrachó al final del diluvio? Y era un hombre justo. Nadie está exento de abusar de estas cosas. Es indudable que los creyentes se abstienen de hacer uso de aquellas sustancias que son más claramente peligrosas, como es el caso del cigarrillo o como es el caso de las drogas ilícitas. Sí, los creyentes no fuman, los creyentes no usan marihuana, LSD, cocaína, crack, etc. Pero ¿acaso no es cierto que algunos en su libertad cristiana han llegado a abusar del alcohol? O voy a ir a un punto más delicado. ¿Acaso no es cierto que algunas personas cristianas hacen un uso indiscriminado de calmantes, de antidepresivos, de pastillas para dormir,
por cualquier cosa se toman un calmante o alguna pastilla para dormir y sin darse cuenta se van haciendo dependientes de esas drogas. ¿Saben por qué? Porque es más fácil buscar alivio a través de medios artificiales que aprender a confiar en el Señor y a echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y me llama la atención con la facilidad que algunos creyentes dicen, me tuve que tomar una pastilla, me tuve que tomar un calmante. Yo no estoy diciendo con esto que no hay ninguna razón para que un creyente se tome un calmante en un momento dado. No es de eso que estoy hablando, o incluso una pastilla para dormir. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el uso indiscriminado de esas cosas muestra claramente una fe débil, una falta de confianza en el Señor, y estamos buscando medios artificiales, porque es mucho más fácil hacer eso que ir delante del trono de la gracia a pedir a Dios que nos quite la ansiedad del corazón. No, nadie está exento de hacer un abuso de sustancias tóxicas que hacen daño al cuerpo. Y dice el apóstol Pablo que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solamente compró nuestras almas, sino también nuestros cuerpos para su gloria. No, hermanos, nadie está exento. Y por otro lado, la razón por la que hablamos de estas cosas en la iglesia es porque tenemos muchos jóvenes sentados aquí a quienes es preciso instruir, a quienes es preciso advertir para que no sean simples, para que no se dejen atrapar por el engaño y la seducción del mundo, porque pronto, si no es que ya ha sucedido, se encontrarán que sus amigos usan esas cosas indiscriminadamente y no parece estar haciéndoles ningún daño. Y si son unos cobardes, y si son unos simples, se dejarán arrastrar, porque no tienen el coraje que se necesita para ser diferente. Por alguna razón dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que no solamente los fornicarios, los homicidas, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos estarán en el infierno, sino también los cobardes e incrédulos. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan, y hay muchos jovencitos que no tienen pantalones para decir a sus amigos que no. No tienen pantalones. Y por eso privan en hombres, pero en el fondo lo que hay es cobardía. Le tienen miedo a la opinión de los demás. Son simples y cobardes. Y se dejan atrapar y seducir, y a la corta y a la larga cosechan el daño de su simpleza y de su miedo. Debilitamiento corporal prematuro. ¿Por qué? Por el abuso de sustancias que hacen daño a este cuerpo que nuestro Dios nos dio para glorificarle a Él. Una segunda causa que origina el debilitamiento corporal prematuro es el uso prolongado de una mala alimentación. El uso prolongado de una mala alimentación. Y no dejo de suponer que algunos estarán pensando aquí, pero ¿qué es lo que sucede en la iglesia hoy? Yo vine a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, y ahora resulta que me están hablando de dietética. ¿Este hombre es un pastor o es un experto en alimentación? ¿Es un instructor alimenticio? No, hermanos, yo no soy un instructor alimenticio. Yo no estoy aquí como un experto en cuestiones dietéticas. Estoy aquí como un pastor que desea traspasar a ustedes los principios bíblicos que deben regir nuestras vidas en todos los aspectos. ¿Acaso no dice la Biblia que aún el comer y el beber debemos hacerlo para la gloria de Dios? Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si vamos a glorificar a Dios a través de estas actividades, debemos vivir por principios, no por instintos o deseos. El hombre se diferencia de los animales en que los animales actúan por instinto, el hombre actúa por la razón. Pero el cristiano y el no cristiano se diferencian en que el cristiano muchas veces, el que no cristiano,
consulta a menudo sus deseos antes de actuar, mientras que el cristiano vive por principios. Si vivimos, dice Pablo, para el Señor vivimos. Y si es para el Señor que vivimos, debemos cuidarnos en cuanto a nuestra alimentación para que no terminemos padeciendo de un debilitamiento corporal prematuro. Hay muchos cristianos que tienen hábitos alimenticios que dejan mucho que desear, mucho que desear. Comen mucho y comen mal, cosechando consecuentemente un cuerpo lleno de depósitos de grasa, con propensión a los ataques del corazón, a la continua debilidad. Eso no es comer para la gloria de Dios, eso es dar riendas sueltas a nuestros apetitos y deseos. ¿Y qué tenemos al final? Un debilitamiento corporal prematuro. Hermanos, ¿cómo podremos servir al Señor adecuadamente con un cuerpo que no responde? Con un cuerpo obeso, con un cuerpo que vive en un continuo cansancio. ¿Y cuál es la causa? Una alimentación desbalanceada, no guiada por principios bíblicos, sino por los deseos. Padres que me escuchan, es nuestro deber alimentar correctamente a nuestros hijos hasta donde tal cosa sea posible para nosotros. No podemos satisfacer todos sus gustos, porque nuestros hijos no siempre saben lo que les conviene. Ellos deben aprender a comer en el momento adecuado, a comer los alimentos adecuados y en la cantidad adecuada, porque si no lo hacemos así, terminaremos teniendo niños glotones. Glotones. ¿Y qué es la glotonería? La glotonería es un exceso voluntario en el comer para satisfacer nuestro apetito o por algún otro fin carnal. El glotón come más de lo que debe comer, ya sea por la cantidad que ingiere cada momento o por la frecuencia con que come. Porque hay personas que dicen, pastor, si usted viera, yo como un pajarito. Sí, lo que pasa es que come como un pajarito 15 veces al día. Sí, come como un pajarito, como un guaraguao. Hay que tener cuidado. El glotón ingiere mucha cantidad, come frecuentemente o no es capaz de abstenerse de aquellos alimentos que sabe que le hacen daño. Eso es glotonería. Hay personas que no son obesas y son glotones. Son glotones. Tienen un metabolismo que les ayuda a ocultar su pecado, pero son glotones. El glotón no deja que su raciocinio lo guíe en este asunto. Su guía es su deseo. Él come lo que desea, cuando lo desea y cuánto desea, aun sea en detrimento de su cuerpo y de su alma. No está mal que comamos lo que nos gusta en un momento dado. Dios no desea que seamos ascetas. Dios nos dio un paladar que puede saborear distintos sabores. ¿Para qué? Para que nos deleitemos comiendo, hermanos. No, yo no estoy predicando aquí el ascetismo, pero el glotón come más de lo que debe, o come lo que no debe, con tal de satisfacer sus deseos. Eso es glotonería, y la glotonería es pecado. Proverbios capítulo 23. Versículo 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios capítulo 28, versículo 7.
El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Andar con glotones es lo mismo en la palabra de Dios que andar con mujeriegos y andar con borrachos. Dice aquí que el joven que frecuenta compañías de glotones es un individuo que avergüenza a sus padres, porque la glotonería es un pecado. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Siempre la Biblia mezcla al glotón con el borrachón y con el lujurioso. Las tres cosas caminan de la mano. Dios hizo los alimentos para nuestro provecho físico y para nuestro disfrute, pero no para que nos controlen. Nuestra razón debe estar por encima de nuestros apetitos, hermanos. Eso es lo que nos distingue de las bestias. Eso es lo que nos distingue de las bestias. Cuando una persona permite que sus apetitos estén por encima de su razón, ha descendido a un nivel animal. Y como no quiero que nadie se ofenda conmigo esta noche por eso que estoy diciendo, quiero que lo veamos en la palabra de Dios. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice Pablo, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Malas bestias, glotones ociosos. Pero la glotonería no es el único mal que enfrentamos en este asunto del comer. Hay personas que comen caprichosamente. No comen mucho, pero comen caprichosamente, sin tomar en cuenta lo que su cuerpo necesita, y acarrean un debilitamiento corporal prematuro. ¿Por qué? Por su mal comer. Porque no suplen a su cuerpo todo lo que ese cuerpo requiere para un buen funcionamiento. Padres, no dejen que sus hijos sean los que determinen su régimen alimenticio, porque no van a querer comer vegetales, no van a querer comer una serie de cosas que su cuerpo necesita, y terminarán siendo adultos mañosos que van a volver locas a sus esposas. Madres, y hablo sobre todo a las que poseen cierto medio adquisitivo, tenemos que tener mucho cuidado, porque últimamente en nuestra ciudad capital han proliferado los establecimientos de comida rápida. ¿Saben cómo se llaman esos alimentos? Comida chatarra. Tengan cuidado. Yo no estoy diciendo con esto que es un pecado ir a comer a Wendy's, a Burger King o a cualquier otro sitio. Yo no estoy diciendo eso. Disfrútelo. Cada cierto tiempo déle ese placer a sus hijos, si puede hacerlo, porque los niños siempre quieren comer fuera de la casa. Pero madres, no cedan a la tentación de comer continuamente fuera del hogar, porque esos no son alimentos balanceados. Y por comodidad e irresponsabilidad, no solo están haciendo daño al cuerpo de sus hijos, sino también a sus almas. Porque qué ejemplo y qué influencia están ustedes ejerciendo sobre sus hijos y sobre todo sobre sus hijas cuando ellas quieran mañana ocuparse de su casa, pero no aprendieron eso de sus madres porque siempre estaban fuera de la cocina.
Mucho cuidado, madres, porque es muy fácil decir estoy cansada hoy y mañana estarás cansada también, y sobre todo si tienes dinero es muy fácil resolver. Pero eso, aparte de todo, es una mala administración de los bienes que Dios nos ha dado. La mujer virtuosa cuida de su casa. ¿Qué dice Tito a las ancianas que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos? Y una forma en que una mujer ama a su marido y ama a sus hijos es proveyéndoles una alimentación balanceada. Cuidémonos de ese mal, de llegar a tener un debilitamiento corporal prematuro producto de una mala alimentación. Vivimos por principios, no por deseos. Y uno de los principios que debemos aplicar aquí es: todas las cosas me son lícitas, pero no todas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, ni del arroz, ni del café, ni del postre después de comida, de ninguna cosa debo dejarme dominar. Dios nos dio la comida no solo para alimentar nuestros cuerpos, sino también para nuestro deleite. Pero tan pronto estas cosas comienzan a dominarnos, hasta el punto de que estamos excediéndonos en el uso de ellas, o que no podemos prescindir de estas cosas, a pesar de que nos hacen daño, ya esas cosas no son lícitas para nosotros. ¿Cuáles son las causas de un debilitamiento corporal prematuro? Hemos dicho: el abuso de ciertas sustancias dañinas, el uso prolongado de una mala alimentación, y en tercer lugar, este sí que es terrible, la falta de ejercicio físico. La falta de ejercicio físico. Muchas veces he dicho desde este púlpito que me siento muy contento por haber nacido en la generación en que nos ha tocado vivir, en el sentido de que tenemos muchos adelantos técnicos, muchos adelantos científicos, muchos adelantos médicos. Y yo me alegro, hermanos, vivir en la época de la penicilina, vivir en la época del teléfono, vivir en la época de los fax, de los aviones, de los carros. A veces pienso cómo se hacía George Whitefield, que a veces los domingos predicaba hasta 6 sermones, moviéndose de un lugar a otro a caballo, a lomo de caballo. No, yo me alegro, hermanos, de vivir en esta época, pero es indudable que esos adelantos tecnológicos, esos adelantos mecánicos han traído también algunos males consigo. Y uno de esos males es la falta de un ejercicio físico regular en la vida diaria, el cual debe ser suplido con un programa de ejercicios físicos obligados. Un programa de ejercicios físicos obligados. Cuando no existían las comodidades que tenemos ahora, vivir era un ejercicio. Había que ir al pozo a buscar agua, había que ir en lomo de caballo de un sitio a otro, había que caminar grandes distancias. Vivir era un ejercicio. Pero ahora la vida es mucho más sedentaria, y si no suplimos a nuestros cuerpos un programa de ejercicios físicos, al final tendremos un debilitamiento corporal prematuro. El avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y recibe el daño. Si no haces ejercicio, eso influirá determinantemente en la circulación sanguínea. No podrás eliminar ciertas toxinas. Vivirás estresado, una palabra que está de moda en el día de hoy. Vivirás con estrés y tus músculos serán débiles y flácidos. Nuestros cuerpos necesitan del ejercicio físico, hermanos, y si no se lo suplimos, envejecerá prematuramente. Claro, estoy hablando de aquellos cuya vida es sedentaria, porque hay hermanos que hasta por el trabajo que tienen hacen ejercicios diariamente. Hermanos que son carpinteros, o hermanos que para ir a su trabajo tienen que caminar un buen trecho, todos los días hacen ejercicio. Llamó mi atención en esta semana leer acerca de Noé, que a los 601 años de edad se dedicó a cultivar una viña. A los 601 años de edad. Hermanos, a veces somos simples y decimos: ¿dónde dice la Biblia que tenemos que hacer ejercicio?
Hermano, ¿alguna vez tú te has detenido a examinar cómo era la vida de los hombres de Dios del pasado? ¿Alguna vez usted se ha detenido a considerar qué tipo de vida vivió nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra? En primer lugar, la Biblia nos enseña que Cristo era un carpintero. Continuamente, diariamente, durante sus años de juventud, hacía la fuerza que hoy no necesitamos hacer por la cantidad de maquinarias con las que contamos. Pero no solo eso, también aprendemos por los evangelios que nuestro Señor Jesucristo se pasó todo su ministerio caminando de un sitio para otro. Caminando. Busquen un mapa y examinen las distancias que habían entre Galilea y Judea, y Cristo se la pasaba caminando de un sitio para otro el día entero. La imagen mental que yo puedo tener del Señor a través de lo que leo en las Sagradas Escrituras no es la de un hombre con un cuerpo débil y con un cuerpo flojo. Seguramente el Señor tenía que tener un cuerpo fuerte y bien entrenado, porque de lo contrario no hubiese podido llevar a cabo el ministerio que llevó a cabo. Bien, hermanos, vamos a concluir con dos aplicaciones prácticas que moderarán esta enseñanza. Que hemos dicho hoy que uno de los males que el simple no ve y no se aparta a tiempo es el debilitamiento corporal prematuro. Y ya hemos hablado de no usar de ciertas sustancias tóxicas, hemos hablado de una alimentación balanceada, hemos hablado de un programa de ejercicio físico, claro, cada cual al nivel de lo que puede hacer. Pero ahora quiero decir dos cosas para terminar. Primero, hermanos, cuidado con irse ahora al otro extremo y comenzar a idolatrar el cuerpo. Cuidado con idolatrar el cuerpo. Es necesario traer esta advertencia, dado que caemos con facilidad en los extremos. Nuestra sociedad ha hecho un énfasis malsano en este asunto del cuidado corporal. Un énfasis malsano. No debemos también cuidar el alma, porque algún día, no importa que tú seas lo más fuerte que tú puedas ser, algún día tu cuerpo terminará arrugándose y envejeciéndose. No sé cuántos de ustedes recordarán a ese hombre que en los años de nuestra mocedad llenaba nuestra imaginación, Johnny Weissmuller. Y veíamos a este individuo reguindarse de una liana, haciendo el papel de Tarzán de los monos. Fuerte, musculoso. ¿Ustedes alguna vez han visto una fotografía de cómo terminó Johnny Weissmuller su vida? Terminó mal de la cabeza y postrado en un asilo. Hermanos, cuidado con idolatrar este cuerpo. Aparte de que la motivación del mundo no es la que estamos planteando aquí, es una motivación muy diferente. Aquí estamos hablando de cuidar el cuerpo que el Señor nos dio y mantenerlo fuerte y saludable en la medida de nuestras posibilidades para la gloria de Él, para poder servirle a Él, porque si tenemos un cuerpo cansado, si tenemos un cuerpo abatido, no vamos a poder servirle al Señor como Él se merece. La motivación no es ser buenos mozos, la motivación no es llamar la atención sobre nosotros mismos o tener unos bíceps bien fuertes para ponernos una camisita por aquí, para que todo el mundo nos vea la musculatura. Hermanos, es que este cuerpo es nuestra responsabilidad, cuidarlo para la gloria de Dios. No, hermanos, cuidado con idolatrar este cuerpo, porque esta generación se ha dedicado al cultivo de un ídolo. No, el mundo lo hace para exhibir una bonita figura y para llamar la atención. Nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Esa es nuestra única motivación. Pero la otra aplicación práctica que debo traer en esta noche, y con esto concluyo, es esta.
Cuando preparaba este sermón, debo confesar, hermanos, que yo mismo me sentí convicto de pecado. Y supongo que muchos aquí tienen que haberse sentido convictos de pecado. Hermano, si has sido simple en esto, recuerda que hay esperanza para ti. Si al escuchar todas las cosas que has estado oyendo en esta noche, estás pensando en tu corazón, yo he sido un simple. Hermano, hay esperanza para ti. Cuando digo que hay esperanza para ti, lo digo en dos sentidos. En primer lugar, porque hay esperanza de perdón. Hay esperanza de perdón. Nuestro Dios es bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Yo no he dicho estas cosas para deprimir a nadie. Yo no he dicho estas cosas para que salgamos de la iglesia diciendo, ¡ay de mí! No, hermanos, yo he dicho estas cosas para que vayamos esta noche delante del trono de Dios y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque yo no me he apegado a tus mandamientos cuando sé que tu palabra dice, no matarás. Y si la Biblia dice, no matarás, eso incluye indudablemente el mantener un cuerpo saludable para Dios. Hermanos, nuestro Dios es bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hay esperanza, esperanza de perdón. Pero también hay esperanza de comenzar a cuidarte por los años que tienes por delante. Ay, pastores, que yo he vivido tanto tiempo ya descuidándome. Hermano, hoy te llegó la luz. Hoy el Espíritu Santo te redarguyó de pecado. Hoy es el día aceptable para venir delante del Señor y decir, mañana mismo comenzaré un régimen bueno de alimentación, un régimen bueno de ejercicio físico. Si me llegan enfermedades, que sea por la providencia de Dios, pero que no sea por mi simpleza. Vamos a orar. Podemos venir con confianza delante de ti, oh Señor, no porque creamos que no tenemos pecado, sino porque sabemos que en el trono de tu gracia hay un manantial de perdón que fluye continuamente para nosotros. Dice tu palabra que si alguno está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo lo limpia continuamente de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos de toda maldad. Y henos aquí, oh Señor, en esta noche, confesándote, oh Dios, que hemos sido simples. Perdónanos, oh Padre bueno, porque no hemos tenido todo el cuidado que debíamos tener para poder mantener nuestro cuerpo saludable, para que no se debilite prematuramente y así nosotros podamos usarlo como un instrumento para el servicio a ti. Perdónanos, oh Señor, pero concédenos la disciplina necesaria para poder hacer lo que hizo el apóstol Pablo, que ponía su cuerpo en servidumbre para que su cuerpo no se convirtiese en un amo. Ayúdanos, oh Señor, para no vivir guiados por nuestros apetitos y deseos, guiados por nuestros instintos. Ayúdanos, oh Dios, a aprender a vivir por principios. Todo esto lo pedimos delante de ti, en nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén.